El cambio. En los vídeos que presentamos esta semana habla el Dr. Wayne Dyer, un representante muy notorio de la psicología más avanzada de hoy día, psicología transpersonal. Admite la capacidad espiritual por encima de la intelectual de los seres humanos. Hablan de Dios, de los grandes maestros espirituales de todos los tiempos, por supuesto también de Jesús. Llegan a la conclusión de que los seres humanos, para llegar a sentirnos felices, realizados, tenemos que hincharnos a hacer el bien. Claro que lo dicen con palabras más técnicas. Por cierto, nos lo dijo Jesús hace unos 2000 años. Sería interesante ver la película entera, pero dura 2 horas. ¿Puede identificarse esta psicología con el cristianismo? No, diferencias. Plano humano. Como diría Mathieu Bernarda, hay que ser muy estudiados para entenderlos. Para entender a Jesús, en cambio, no es necesario ni saber leer. Plano espiritual. Diferencia radical. Cuando hablan de Dios, incluso aunque lo piensen como un Dios personal, que no es lo frecuente, pues se quedan en el ser indefinido, potencia del universo, etc., no es el Dios de Jesús de Nazaret, ese ser humano en el que Dios se hizo hombre, es decir, el misterio de la encarnación de Dios en Jesús, que por tanto era hombre y Dios. Misterio del despatarre mental, dice un autor, porque sólo por revelación del mismísimo Dios se nos pudo ocurrir que tal cosa se hubiese dado. El mismo Dios del que Jesús nos reveló que su Padre nos quiere con locura y que ciertamente, viendo nuestros logros, hay que estar algo locos para encima querernos y perdonarnos siempre, siempre. Mira, no quiero que pienses que no valoro tus palabras porque sí que las valoro. Yo no pienso Pero eso. tampoco te preocupa mucho lo que diga porque entonces tú también estarías escuchando a tu ego, ¿no es así? Así que me estabas escuchando. Claro que sí, pero me parece mejor tener un plan. Bueno, ¿y qué plan tienes tú? Ser un cineasta de éxito, conseguir tener un nombre, ganar mucho dinero y tener una buena relación. Estás hablando de prosperidad, de abundancia, de felicidad. Me parece perfecto. Desde siempre atraigo abundancia y prosperidad hacia mi vida. Es algo que cuesta bien poco. Creo en eso, de verdad, David. Es fácil para ti. Bueno, a ver, ya te lo he dicho. El kit de la cuestión es el ego. El ego y todos tus apegos. Te apegas a todo en la vida. A cuánto dinero ganarás, a que tu película funcione bien y a que las cosas vayan tal como se supone que tienen que ir. Cuando te apegas a cosas y luego desaparecen, acabas perdiendo a tu ser. Creo que es una cuestión de supervivencia. No estamos hablando de supervivencia, sino de un cambio. Un cambio que nos aleje del amanecer de la vida y del tener que hacer las cosas por motivos externos para pasar a un estadio superior de la vida. ¿Por qué no empezamos con esto mañana? ¿Cómo hacer ese cambio? Es una buena idea. Siempre le digo a mi público que si esto es nuevo para ellos y no lo habían oído antes en su vida, es que están a punto de experimentar un cambio. A mí no me vendría mal. Pues podría pasar. Cuando los grandes pensadores hablan de la unión con Dios, siempre surge esta idea: estar en silencio. Cuando todo el mundo duerme y no hay distracciones, cuando te sientes solo con la fuente, es el momento en que estás más cerca de ella. Estar solo con la fuente no es solamente sentirse bien. Se trata de una nueva conciencia de tu propia divinidad y de lo que es capaz de lograr. Todo consiste en regresar al lugar de donde provenimos. T.S. Eliot tiene una gran cita: no cesamos de seguir explorando y el fin de todo nuestro explorar será llegar a donde partimos y conocer por primera vez el sitio. Recuerdo cuando hice el cambio. A pesar de que tenía miedo, recuerdo que me sentí más libre de lo que me había sentido en toda mi vida. No me motivaban cosas como si la gente lo compraría, ni cuánto dinero iba a ganar, o si iba a estar en las listas de superventas. Todo eso eran factores externos, cosas que empezaron a perseguirme en vez de perseguirlas yo a ellas.
Básicamente, David, lo que intento decirte es que llegas a un lugar en la vida en que te empieza a guiar algo que es mucho mayor que tú. Persiste en tus motivaciones y armoniza con el espíritu, con Dios, con la fuente. Sigue así. Si insistes, la fase del sentido de la vida empieza a ganar importancia. Y cuando empiezas a cruzar el atardecer de la vida, es imposible regresar. Espera, no puedes seguir dándome largas hasta el lunes. De haber llegado a un acuerdo, lo habríamos cerrado hace ya 5 lunes. No, Haremos no una puedes pequeña decirme pausa, eso. si os parece bien. ¿A qué te refieres? ¿Que me sustituye? ¿Que no tienes palabras? Esa película lo era todo para mí. Pero si yo les presenté la película, es mi película. Esa película lo era todo para mí. ¡Mierda! Muy bien. Descansemos un rato. ¿Crees que se encuentra bien? Ah, se le pasará. Podemos aprovechar para comer, ¿vale? Vale. Comemos algo y luego seguimos. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. ¿Me oyes? Estupendo, gracias. Muy bien. Hace un buen día para pasear, ¿no? Sí. David, oye, ¿quieres que sigamos con el mismo encuadre? Sí, claro. Muy bien, chicos, empezamos. Perfecto. Vamos allá. Wayne, ¿puedes intentar avanzar un poco más la silla? Solo un poco. Claro. ¿Qué tal así? Eso es, perfecto. Perfecto. Muy bien, ¿empezamos? Yo estoy preparado. Perfecto. David, Rodando. David. ¿Por qué no lo retomamos desde cuando Wayne empezaba a hablar del cambio? Creo que podríamos seguir a partir de ahí. A mí me parece bien. Muy bien, ese cambio, ese movimiento desde la ambición hasta el sentido, del amanecer hasta el atardecer de la vida, normalmente va precedido de lo que llamamos un salto cuántico. Puede sonar extraño utilizar este término, pero el salto cuántico se refiere a las características de lo que sucede al experimentar lo que Maslow denominó experiencia cumbre. La primera de las 4 características es que es muy intensa. La segunda característica de estos saltos cuánticos es que son una sorpresa. La tercera característica de los saltos cuánticos es que son benevolentes. Siempre sientan bien. La cuarta y última característica es que son perdurables. Es decir, no es algo que entre, salga y luego desaparezca. Al contrario, perduran para siempre. Por ejemplo, yo dejé de beber hace ya 21 años y no podía ni imaginarme que iba a poder porque siempre me tomaba 2 o 3 cervezas al día desde hacía, no sé, 15 o 20 años. No recuerdo un día en que no lo hiciera. Acababa de pasarme. Era casi como si una especie de fuerza me hubiera conquistado y estaba boquiabierto ante ella. Si tienes suerte, te pasan esas cosas. Mira, David, no tiene nada que ver con la suerte. Cuando es el momento oportuno, cuando estás en un estado distinto, en una etapa distinta en la vida, lo que tiene que pasarte es exactamente lo que te pasará. Los malos momentos en la vida, esos en los que piensas que nada podría ir peor, a menudo son necesarios para poder impulsarnos a un lugar superior. Te pondré un ejemplo. La noche antes del momento que os estaba describiendo, había llevado a toda mi familia, a mis 5 hijos y a mi esposa, a cenar a un restaurante. Como solía hacer siempre que iba a cualquier restaurante, pedí no una cerveza, sino 2. Por si el camarero estaba ocupado, cuando yo quisiera la segunda, pedía 2 y así ya la tenía. El camarero me dijo: «Oh, disculpe, señor, lo siento mucho, pero no puedo servirle alcohol». Le dije: «¿Por qué?». Y me respondió: «Anoche un camarero sirvió a un menor y nos han quitado el permiso». Mi reacción fue: «Nos vamos de aquí». Así que hice que todos mis hijos se levantaran, subieran al coche, se ataran a las sillitas, etc. Mi esposa, mi pobre esposa, ya os podéis imaginar cómo se sentía mi esposa. Pero a mí no parecía importarme, porque quería tomarme mis cervezas y me consideraba más importante que el resto de ellos. Por eso decidí irme hasta otro restaurante. Recuerdo perfectamente que esa noche, cuando fui a acostarme, estaba avergonzado. Mi esposa intentó tocar el tema, pero no quise saber nada. Yo tenía razón. El ego te hace sentir que tienes razón.